¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Gran Reserva aquí en Radio 13C. Estamos listos para comenzar una nueva conversación aquí en torno al mundo del vino, la gastronomía, los placeres, lo que nos gusta a esta hora de la tarde, en este día jueves 11 de junio. Si usted escucha este programa en capítulo de estreno o si lo escucha el sábado, porque se repite, usted sabe, los días sábados a las mismas 20 horas, que sería el sábado 13 de junio, época de mundial. Qué mejor que ver un partido del mundial tomando una buena copa de vino. Es un placer que se da cada 4 años y que, por supuesto, lo vamos a conversar un ratito más con nuestro invitado de hoy, que tampoco va al mundial como Chile, pero seguramente le gusta. Ya vamos a saber sobre eso. Vamos a partir hoy con una curiosidad. ¿Usted sabe cuántas uvas se necesitan para una botella? Bueno, para hacer una botella estándar de vino como esta, 750 ml, 3/4 de litro, en promedio se usan 600 a 800 uvas, lo que equivale más o menos a 1 o 2 kilos de fruta, dependiendo de la variedad, ¿no? Y del rendimiento que tenga cada viñedo. Así que cada vez que usted prueba una copa de Gran Reserva, o en este caso un Casas del Bosque Handcraft, que este es un Chardonnay, está más o menos tomando en su copa alrededor de 150, 180 granos de uva por copa. Un dato, una curiosidad que vale la pena tener en cuenta cuando comenzamos este Gran Reserva, que hoy hablaremos obviamente de la viña Casas del Bosque, de nuestro invitado de hoy que viene de Italia y que después de esta canción se lo presento porque vamos a escuchar esta canción que habla sobre el paso de los años, sobre también sobre la vida y la muerte. Sting la escribió cuando mueren sus padres allá a principios de los años 90. Se llama All This Time. Comienza aquí Gran Reserva en Radio 13C. Muy bien, seguimos en Gran Reserva y ahora sí presentamos a nuestro invitado de hoy, que es Alberto Guolo, enólogo originario de Monsiles. ¿Cómo se dice, Alberto? Bienvenido a Monselich, nuestro invitado de hoy. Alberto, que es enólogo de Viña Casas del Bosque, que está en Chile desde el 2016, que ha trabajado en diversos lugares, Italia, obviamente, Nueva Zelanda, en California, y que llega a Chile hace ya 10 años. ¿Por qué llegaste, Alberto, aquí a Chile? ¿Cuál fue la razón? Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá hoy. Bueno, buena pregunta. No sé si nos da el tiempo para hablarlo todo. ¿Es muy larga la...? Es muy larga la historia. No, pero digamos que en el fondo mi familia siempre tuvo una bodega de vino en el norte de Italia, de esa cosa que se tramandan de generación en generación. ¿Sí? Pero yo en un minuto sentí que necesitaba salir un poco y empecé a viajar. Como tú dijiste, estuve en varios países. Llegué a Chile por la curiosidad y por la amistad. Había un amigo mío, un caro amigo mío que era enólogo en Chile, sigue siendo enólogo, y él me invitó y así como motivado por la curiosidad de conocer este país, este continente, y así empezó como un juego al comienzo y luego se convirtió en algo más serio. ¿Y en Italia, específicamente, dónde queda la viña de tu familia? Queda en la parte noreste, cerca de Venecia, en la parte interior, a la altura de Venecia, digamos, siempre digo, la ciudad se llama Padova, más bien. Padova, sí, Padova. No todo la conoce, por eso suelo decir Venecia, pero es una zona un poco underrated dentro de Italia, no es tan conocida, pero pertenece a la denominación Veneto, entonces se produce mucho prosecco DOC, sobre todo vino espumoso, digamos. ¿Cómo se llama el santo de Padua? Que hay un santo? San Antonio, que en realidad es portugués, pero bueno, lo hemos adoptado. Sí, de Padua. Exacto, Padua es conocido por eso. ¿Y sigue siendo tu familia la que maneja la viña? Sí, sigue siendo mi familia, una viña familiar. Bueno, tú sabes que en Italia todo es chico, bodega, claro. Todo es chico, claro, son cantidad pequeña, pero sigue existiendo desde hace muchos años. Y bueno, ¿no? Igual yo vuelvo todos los años para hacer la vendimia en el mes de septiembre, así que mantenemos vivo ese nexo. Perfecto, y esa relación y seguimos haciendo vino en ambos hemisferios. Lo que es interesante en el mundo del vino, Alberto, es que uno en Chile se da vuelta, no sé, con 10 cepas, más o menos, quizá un poco más, un poco menos, pero claro. En Italia hay más de 1000. Sí, no, claro, Italia es una locura. Es imposible. Italia es una locura y eso es una riqueza en el sentido que es algo muy entretenido, pero a la vez un desafío comunicarlo, porque ándale tú a explicar a un estadounidense sobre, no sé, Herbaluce di Caluso, claro, que es una cepa blanca de Piemonte, ¿no? Casi desconocida.
Entonces, claro, es un desafío desde el punto de vista de la comunicación. Los franceses lo hicieron mucho más simple. Más simple, bueno. y le va mucho mejor, yo creo. Prácticamente cada región tiene su cepa distinta y la muchas Borgoña variedades. Tiene Chardonnay y Pinot, es más simplificado, es más fácil de explicar. Hablemos un poquito de Casas del Bosque, Alberto. ¿Cómo llegaste tú a esta viña, este lugar, una viña de zona fría, Sí. de la zona central, que la conocimos en un inicio por sus blancos, ¿no? Ajá. Y que ha ido expandiendo su portafolio. Cuéntame ahí tu labor en la viña. Bueno, sí, yo llegué en el año 2017 por primera vez, después me he ido desarrollando dentro de la compañía. Desde el 2020 estoy a cargo de la enología, entonces ya casi acabamos de terminar mi 10ª cosecha, así que se cumplió un buen ciclo. Y la verdad que Casa del Bosque empezó en el 1993, fue fundada, fue replantado los primeros viñedos. Y luego empezamos con la producción, como tú dijiste, de vino blanco, y ahora se ha expandido un poco en el sentido que queremos posicionarnos bien adentro de la industria chilena con el Pinot Noir y con los vinos tintos de clima frío, sobre todo el Syrah. Estamos desarrollando un Malbec interesante. Tenemos un vino ícono que es La Trampa, que es un blend de Syrah, Malbec y Pinot Noir. Entonces, claro, queremos también mostrar otra cara del Valle de Casablanca, que no solamente está amarrada a esto del Sauvignon Blanc, sino que tiene potencial también para desarrollar vinos tintos con características de clima frío. Cuando tú llegaste aquí a Casa del Bosque y te encontraste con este clima, ¿no? Que por la mañana Sí. es muy frío, hay una neblina que ayuda a algunas cepas y que dificulta la maduración de otras. ¿Hay algún clima parecido que te ha tocado en otro lado del mundo? No, esa es una buenísima pregunta, porque lo estuve conversando también con Patricio Tapia en un evento, que efectivamente la particularidad de las condiciones climáticas es lo que marca la diferencia y el potencial de este lugar tan increíble. Yo quedé fascinado. Primero que todo, no llueve, entonces es seco. Claro. Pero a la vez es un seco frío. ¿Y qué es lo que es frío? O sea, es frío en el sentido que hay una amplitud térmica muy grande, sobre todo en la época de madurez de la uva. Entonces, se dan ciertas condiciones. A la vez hay una radiación solar muy fuerte, muy potente, claro, porque claro. el paralelo 33. Entonces, hay un conjunto de cosas que de verdad son bien especiales, y por eso que es un lugar que merece ser profundizado. Y como tú sabes perfectamente, la parra te dan uva una vez al año. Entonces, 30 años de historia de la viña Casa del Bosque, recién estamos de alguna forma mejorando ciertos aspectos que en un principio no habían sido bien profundizados. Y esa es la naturaleza de las cosas, ¿no es cierto? Aprender de los errores y mejorar. Y es un lugar de verdad desafiante, los rendimientos son bajos, hay una escasez hídrica importante, que eso es un punto clave, están las heladas primaverales. Entonces, de verdad es un tema que hay que profundizar. Este vino, corrígeme Alberto si me equivoco, es de Las Dichas, ¿no? Sí, nuestros viñedos están plantados en Las Dichas. Las Dichas es la parte, digamos, más occidental, más próxima al Océano Pacífico. Del mar, claro, muy cerquita. Claro, adentro del Valle de Casablanca, y estamos tratando, justamente el Valle de Casablanca es uno de los pocos valles en Chile que no tiene subzonas adentro de sí mismo. Entonces estamos tratando de empujar este aspecto con el SAG para que se pueda de alguna forma reconocer en la etiqueta y comunicar al consumidor el hecho de que hay diferencias adentro del mismo valle, que es el Valle de Casablanca. Nosotros cosechamos en promedio 15 días después de, por ejemplo, de Veramonte, que está ubicado en otro sector, en un sector más caliente. Por otro lado, ellos pueden plantar cepas que nosotros no podemos cultivar. Por la temperatura. Por la temperatura, porque nuestro sector es mucho más frío. Y los perfiles de los vinos son totalmente distintos. Entonces, queremos, no hay un mejor o un peor, sino que hay diversidad, y esa diversidad merece ser comunicada de la forma correcta. ¿Y cómo este Chardonnay de Las Dichas, este Handcraft, que es 24? Sí, es un 2024, es un Chardonnay maduro, es un Chardonnay que nosotros elegimos la parcela, los bloques que están más protegidos del viento para lograr una mayor madurez, una mayor concentración. Es un Chardonnay
más en un estilo clásico, en el sentido que hay un utilizo de la madera que es parte integrante de esa línea handcraft, Casa del Bosque handcrafted, y hay una parcial fermentación malolática. Esto es una revisitación, por así decir, de un estilo clásico, pero hecho en una clave más moderna, con una atención maniacal a los detalles, tanto los detalles de la cosecha, que es una cosecha manual, cuanto de la guarda, y la elección también de qué tipología de batería utilizar y cómo conducir todas las fermentaciones. Es un Chardonnay con mucha cura en los detalles. Ahora, cuando uno piensa en un Chardonnay Casablanca, piensa inmediatamente en un Chardonnay un poquito más mineral, un poco más cítrico. Cuando piensa en un Chardonnay de la zona central, quizás es más tropical, ¿no? Más fruto. Se acerca un poquito más quizás a una mezcla entre los dos, a ser más clásico. Es cierto lo que tú dices, y yo creo que mantienes el perfil de Casablanca porque, como hemos hablado, las condiciones climáticas marcan el origen fuerte, el sentido del origen del lugar es bastante marcador, pero a la vez hemos tratado de manipularlo con una guarda más en un estilo oxidativo para hacer un Chardonnay que pueda combinar esos dos aspectos, la parte más madura, la parte más de la crianza y de la guarda, y tener esa mineralidad que es típica del lugar. Claro. Y cuando también hablamos de Chardonnay en Chile en general, ahí tú quizás lo puedes ver con tus clientes, pero en el fondo el Chardonnay aquí se usa, como que suele, o antiguamente se gustaba más amaderado, ¿no? Con algo más de espesor en boca. Sí, yo creo que en algún minuto marcó una tendencia, un estilo Kendall Jackson, un poco estadounidense, marcado por esa madera bastante invasiva. Las cosas van cambiando, también un tema de moda, ¿no es cierto? Y a medida que vamos profundizando, que vamos conociendo, tanto los enólogos cuanto los consumidores van buscando perfiles distintos y, según mi apreciación, algo más moderno, que sea menos cansativo, que sea más fácil de acercarse también, pensando en consumidores que no tienen por qué ser expertos de vinos. Y en ese sentido, el deseo es de hacer botellas que se puedan consumir. Por supuesto. Estaba mirando aquí justamente la ficha técnica, Alberto, de servicio ideal y maridaje, y me encantó este maridaje que ponen para este Chardonnay, que es huevos benedictinos. No se me habría ocurrido hacer un maridaje de huevos benedictinos. Uno lo toma al desayuno, pero puede ser perfectamente con un Chardonnay, por supuesto. Sí, yo creo que hay que salir un poco de los esquemas tradicionales y bueno, tú sabes que nosotros también como Casa del Bosque tenemos la parte del enoturismo muy desarrollada contra restaurantes, entonces es muy importante que nuestros vinos tengan una flexibilidad, que se puedan maridar y que tenga un potencial gastronómico para la comida. Estamos hablando con Alberto Guolo, que es enólogo de Viña Casas del Bosque, nuestra viña invitada de hoy. Viene directamente de Italia, vamos a hablar del Mundial a la vuelta, pero antes vamos a escuchar algo de música y antes de todo eso te quiero contar que todo consumo de alcohol es dañino durante el embarazo, hay que tenerlo muy en cuenta. Nos vamos con fíjate que Tina Turner cumplió hace poquito nada más 80 años, así que estamos hablando de una leyenda viviente. We don't need another hero, más de 80, no, me confundí. Estaba pensando, ¿sabes qué? No en Tina Turner, estaba pensando en Cher. Tina Turner hace rato que ya no está con nosotros. We don't need another hero. Ahora sí, sigue Gran Reserva en Radio 3CC. Seguimos en Gran Reserva aquí en Radio 3CC. Estamos en este día jueves 11 de junio. O usted escucha este programa quizás el día sábado, porque se repite el programa también a las 20 horas en este programa que es época mundialera, yo decía al principio, y estamos con Alberto Guolo, enólogo de Viña Casas del Bosque, italiano, que tal como los chilenos nos quedamos con las ganas de ir al Mundial, eliminado al final Italia. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Pero, ¿qué está pasando con Italia? Complicado, tercer Mundial, sí, igual que Chile, Italia, igual que Chile, claro, igual que Chile. Sí. Es un tema muy largo, lo que pasa es que, bueno, en Italia por lo menos me parece que ya los chicos están dejando de jugar al fútbol, se dedican a otra cosa. Me parece que hay un tema que va por la famosa cantera. No hay mucha cantera y por ahí, si no tenés el talento, difícil armar un equipo, ¿no es cierto? Entonces, como sin uva, difícil hacer vino. Exactamente, pero hay equipos poderosos todavía que tienen pero claro, son extranjeros, básicamente. Que claro, hay un porcentaje de extranjeros importante y hay todo un estudio ahí que yo soy bien fanático, entonces me metí que efectivamente para los equipos le conviene más ir a comprar y vender un jugador extranjero que
invertir en un jugador nacional. Entonces, bueno, si uno piensa los grandes nombres que teníamos en la historia, ahora ya de verdad queda poco y seguimos siendo buenos con los arqueros, sí, con los arqueros somos buenos, pero hasta el resto no nos faltan los Baggio, los Del Piero, los Totti y todo eso. Y si no está Italia, ¿cuál es tu favorito para el Mundial, Alberto? Y bueno, yo creo que será muy difícil que no gane Francia. Yo creo que le tengo mucho miedo. Yo espero que gane cualquier otro. Me van a amar mi amigo francés. No, pero la verdad que tiene un equipo tremendo Francia y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Como que todavía no hay mucho ambiente mundial. Yo creo que claro, llegando más cerca debería empezar a empiezan a avanzar. Claro, además. Vamos a ver qué pasa con este mundial. Alberto, hablamos recién de este Chardonnay de las Dichas de la zona más fría de Casablanca y tú tienes al frente un Carmener, que es de la zona de Peumo, ¿no? Cuéntame un poquito también de ese vino. Exacto, sí. Bueno, esa es parte también de esa nuestra línea Handcraft que no solamente quiere buscar el origen de Casablanca, donde está, por supuesto, el ADN de Casa del Bosque, pero también que da la posibilidad al enólogo de viajar a través de Chile, de buscar la mejor origen para cada una de las cepas que componen esa línea. Entonces, en el caso del Carmener, tenemos la suerte de contar con una relación de largo plazo con un productor de uva ubicado en Pichidegua, en la zona de Peumo. Y llevamos ya casi 7 años trabajando con ellos. Yo estoy involucrado en todas las decisiones agronómicas. Y luego la uva se cosecha a mano y llega a Casablanca. Y la verdad que me siento muy afortunado de poder trabajar con esa uva, con ese origen, con este lugar de esos suelos profundos, arcillosos, de temperatura más alta, a donde la parra naturalmente, son parras bien antiguas, y buscan un equilibrio ideal para concentrar la fruta. Y con esa cepa tan emblemática en Chile, para mí es un desafío y a la vez, como te decía, me siento afortunado poderla trabajar. ¿Tú tenías conocimiento del Carmener o te gustaba antes de venir a Chile? Sí, mira, sí, fíjate porque hay un dato estadístico. Mi lugar en Véneto, en la provincia de Padua, a lo que hablamos, el tercer lugar del mundo donde más está plantado. Después, claramente, de Chile. Después de Burdeos en Francia, en mi región hay una tradición de Carmener que sigue habiendo y que antiguamente yo creo que lo habían plantado post-filoxera por un tema así como confundiéndolo con el Merlot. Con el Merlot, qué sé yo, con Cabernet Franc. Pero yo creo que hubo una pequeña confusión. Bueno, después se deslumbró ese asunto y efectivamente era Carmener. Mi papá también tiene un pequeño paño ahí plantado con Carmener en nuestra viña, así que... Y cuéntame la diferencia en cómo se hace el Carmener allá, cómo lo hacen ustedes en tu viña. ¿Todo esto cómo se llama la viña? La viña tiene mi apellido, Hacienda Agrícola Guolo, ¿no? Se llama Vini Monticello. Perfecto. ¿Cómo lo hacen allá? ¿Cómo lo hacen acá? ¿Y cómo es la diferencia entre un terroir y otro? Sí, es bien curioso porque, mira, allá se planta mucho y se utiliza también para hacer corte, para hacer mezcla con otras cepas, porque le aporta justamente la piracina. Y siendo que el clima allá es bien caluroso, muchas veces la radiación solar y el calor va degradando esa piracina en la uva, en otras variedades, no sé, como en el Merlot o en el Cabernet Sauvignon. Entonces se necesita un poco de Carmener para darle esa nota verde. Entonces, ahí es algo que se busca y que se necesita, ¿no? Entonces se va tratando de cosechar un poco antes para preservar más esa piracina, para tener ese carácter más verde, ¿no? Y es un poco al revés de lo que pasa acá. Justamente sabemos que la piracina es parte de la característica del Carmener, pero bueno, es mucho más interesante cuando vira hacia, no sé, un pimentón rojo asado, un morrón, una nota más de especias, ¿no? Un poco más interesante que el pimentón verde de por sí. Claro, entonces, obviamente. Bueno, un manejo bien distinto porque las condiciones climáticas son distintas. Porque en un momento el pimentón verde fue prácticamente la regla en el Carmener y por eso generaba al principio detractores. Sí, no, es bien interesante porque fue un convenio el año pasado con 12 productores de Carmener acá chilenos, por supuesto, y probamos todo, cada uno trajo su Carmener y están todos distintos. Entonces, como que no hay mucha, yo creo que todavía no hay mucha identidad como de decir, mira, ¿sabe qué? Hacemos un estilo de Carmener.
cada uno trata un poco de hacer su propia versión de Carmener, lo cual es entretenido, es chorro, es bueno, pero a la vez como industria se pierde un poco de foco, un poco de potencial. Entonces, la verdad, si tú me preguntas cómo hacer el Carmener, te puedo decir algunos Carmener que me gustan más que otros, pero la verdad es que cada uno trata de darle un poco su propia dirección, siendo que tampoco hay mucha referencia a nivel internacional. Claro, entonces, interesante lo que dice Alberto. Entonces, ¿no habría quizás un Carmener chileno? Porque hay muchos tipos distintos. Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, si tú me preguntas a mí ese Carmener, yo trato de que sea coherente con el portfolio de Casa del Bosque, que es una viña de clima frío, que es una viña con su ADN y raíces en Casablanca, en La Desdicha, pero a la vez trabajamos ese Carmener y lo trabajamos así, de una manera, si quieres, más elegante, tratando de buscar una acidificación microbiológica utilizando levadura que producen ácido, ¿no? En lugar de añadir químicos, ácido tartárico y todo eso, y conduciendo maceraciones más suaves, tratando de que sea un Carmener de clima frío, entre comillas, si quieres, con un perfil más elegante, menos cargado, menos dulzón y una acidez más pulsante. Entonces, algo más fresco que me parece sea coherente con nuestra propuesta como viña. Estaba leyendo aquí también la nota de cata que tienen ustedes publicada en la página web casadelbosque.cl. Dice servir entre 16 y 18 grados, que corresponde a un buen tinto. Marida muy bien con comida tradicional chilena, que es como gran parte de los Carmener, por eso justamente esa piracina que combina muy bien con no. Pero también con, esto es interesante, con comidas que tengan soya. Sí, a mí me gusta mucho con la comida asiática en lo personal. Sí, en la comida también con comida por ahí algo un poco picante. La comida india, la comida tailandesa. Sí, un poco ahumado, picante. A mí me va mucho, me parece algo entretenido que prefiero Carmener respecto en desmedro de otra cepa, por así decirlo. Me gusta mucho con esa comida. Puede ir un blanco, por supuesto, pero como alternativa a los blancos me gusta el Carmener. Carmener está ganando terreno en los últimos años. Dentro de las preferencias locales y sí. Claro, tiene que ver también porque en el fondo se ha transformado en la cepa emblema de sí, no, sin duda. Nosotros como cepa, a nivel de cepa, es la segunda cepa que más vendemos después del Sauvignon Blanc. Entonces, es un dato importante. Estamos hablando hoy día con nuestro invitado que es Alberto Guolo, nuestro enólogo invitado de Casas del Bosque, directamente importado desde Italia, aquí trabajando en esta viña ya prácticamente 10 años. Alberto, vamos a hacer una pausa, vamos a la vuelta a conversar un poquito más sobre la industria del vino, que no pasa por momentos muy auspiciosos, lamentablemente, pero me imagino que, como dice el cliché, pero que es cierto, cuando hay crisis hay oportunidades, y me imagino que en Casa del Bosque y lo que está pasando también, me imagino, en tu familia allá en Italia y en otros lugares del mundo donde te toca viajar, se está pensando, ¿no?, qué hacer con la industria del vino, que por supuesto que tiene que reinventarse de alguna forma. Antes de eso y de ir a la pausa, te quiero contar que todo consumo de alcohol es dañino durante el embarazo y también limita la capacidad de conducir. Eso hay que tenerlo siempre presente. Vamos a la pausa y seguimos con más Gran Reserva en Radio 13C. No se vayan. Seguimos en Radio 13C. Hoy estamos hablando sobre vinos y gastronomía como cada día jueves en este capítulo de estreno, o también si usted escucha este programa en repetición, día sábado 13 de junio. Y les quiero contar que justamente este fin de semana, 13 y 14 de junio, hoy mismo, si usted escucha el programa el sábado, está realizándose la feria ya tradicional Bocas Moradas, que llega por primera vez al Mall Plaza Los Dominicos, con una edición especial que es en formato venta de bodega, se llama. Una versión más pequeñita, cercana y enfocada completamente en el vino de autor y sus ofertas. En esta ocasión van a ser 25 viñas las protagonistas de un encuentro pensado para descubrir, degustar y comprar vinos directamente de los pequeños productores y proyectos independientes y, por cierto, de diferentes valles del país. A diferencia de otros años en que la feria fue más grande, han habido ferias ya así con muchísima gente, con comida y con todo aquello. Esto va a estar enfocado netamente en el vino, con precios especiales, no va a haber mercadito ni otras categorías, sino que solamente vinos y, por supuesto, ofertas y la experiencia de conversar directamente con quien produce los vinos, que es un privilegio que yo tengo todas las semanas aquí en Gran Reserva y que el público lo puede tener cuando hay feria, de hablar quién está detrás de cada botella, que es un mundo cada una de ellas. Una fecha interesante, estamos a una semana del famoso Día del Padre, que a nadie le importa, pero igual se marca en el calendario.
Es una buena excusa para regalar un vino. Y por supuesto, es una buena forma también, como en cada feria, conocer nuevas etiquetas. Hay ticket disponible a 16.600 pesos individual y también hay precios por pack para la próxima feria Bocas Moradas 13 y 14 de junio en el Mall Plaza Los Dominicos. Descorche y conversación gratis. Sigue Gran Reserva en Radio 13C. Seguimos conversando con Alberto Guolo. ¿Cuál es tu relación, Alberto, con las ferias? ¿Te parecen interesantes las ferias? ¿Conocer a la gente, que te pregunten, dar una...? Sí, no, sin duda. Es que justamente con eso de la industria que está sufriendo tanto, todas esas instancias son oportunidades para acercarnos y finalmente poder comunicar de la forma correcta lo que estamos haciendo, lo que hacemos con mucha pasión. En mi caso, desde muy lejos de mi casa, porque estoy enamorado de este lugar, estoy enamorado de lo que hago y por lo tanto las ferias son instancias increíbles para poderlo comunicar y acercarse y escuchar y entender qué está pasando, cuáles son las instancias de consumo de la gente, qué pasa. Porque claramente todos sabemos que se está tomando menos vino y cada uno de nosotros trata de repensar, trata de ver cómo lo hacemos, qué vamos a solucionar. Yo creo que pasa un poco para hacer entender que el vino no es solamente una bebida alcohólica, el vino tiene raíces y el vino cuenta historia, explica cosas y tiene que ser más cercano a la gente, más fácil de tomar, no hay por qué ser expertos. Entonces, yo eso es lo que trato de hacer con mi pequeño aporte cuando tengo la ocasión de hablar con la persona. Ahora, ¿cómo es la diferencia, Alberto, que tú tienes los dos mundos, ¿no? de cómo se vive el vino aquí en Chile y cómo se vive allá en Padua, en tu lugar, que es distinto a Roma, que es distinto a diferentes lugares, pero es un consumo donde hay también historia, patrimonio, ¿no? Sí, absolutamente. Acabamos de terminar, el Día del Patrimonio. Creo que el vino también es un patrimonio de este país, es parte de la cultura de Chile y merecería ser tratado como tal. Yo creo que allá en Italia, y trato siempre de contar eso, allá en Italia el vino es un alimento, 100% un alimento que la gente pone sobre su mesa todos los días, de manera cotidiana. Y por eso que también los estilos de los vinos son levemente distintos. Son estilos de menor gradación alcohólica, de menor concentración. Son estilos que finalmente la gente abre una botella y la termina, porque son más fáciles de tomar, digamos, no todos, pero hablando de manera general, ¿no? Y por ejemplo, te cuento eso, en la viña de mi familia sigue existiendo eso del vino a granel. Entonces los clientes llegan a la viña con sus contenedores y nosotros como ir a la estación de servicio. Y nosotros le llenamos los contenedores y se vende el vino a granel por litro. Y sigue existiendo eso porque es una manera muy cercana para la gente de ir a buscar algo saludable, algo kilómetro cero, algo que uno sabe que el mismo productor toma eso en su mesa. O sea, hay esa relación que se genera y justamente por lo que te decía, porque hay un consumo de vino que es alto y que está relacionado a las comidas. Entonces, la instancia de consumo es cotidiana. Y creo que esa es un poco la diferencia, digamos, con Chile, que acá, por lo menos, por lo que he visto, el vino se consuma el fin de semana o se consuma en un evento especial. Entonces, la idea, a ver, no es para comparar, son dos mundos distintos, no es esa la intención, pero yo creo que podemos sacar alguna cosa y tratar de instalarla acá o tratar de divulgarla acá para hacer entender que al final no hay que tenerle miedo a una botella de vino. Por supuesto, hay campañas que dicen que no, hay que... Está todo bien, está todo cierto, hay que tomar con moderación, pero es uno de los placeres de la vida. Me gustaría que la gente se acercara a la botella así, oh, Dios mío, no sé, no entiendo mucho, qué miedo la madera, qué miedo eso, no entiendo la fermentación, eso. Hemos hablado un idioma muy lejanos al consumidor durante demasiados años y esto no ayuda a comunicar lo que realmente es el vino. Y como enólogo y como viña, ¿qué están haciendo o qué piensan hacer justamente para tratar de que eso revierta?
Bueno, en realidad hay muchos aspectos que estamos tratando de abarcar para poder enfrentar esa crisis. Como Casa del Bosque somos, entre comillas, bastante afortunados siendo líderes en la producción de vino blanco, que ahora hay una cierta tendencia, claro, una cierta moda. Entonces, por así decirlo, hemos estado menos golpeados por el efecto de esa crisis, que es algo que realmente existe. Por otro lado, estamos desarrollando productos levemente distintos y más novedosos, como nuestra línea Botanic Series, que bueno, es un poquito una otra mirada respecto a la línea Handcrafted que tenemos hoy en día sobre la mesa. La línea Botanic es una línea de baja intervención, es una línea que busca justamente lograr eso, acercar a la gente por su expresión primaria. Entonces, son vinos aromáticos, vinos que hablan de un lugar, vinos que tienen una gradación alcohólica levemente más baja, sin ser low alcohol o cero alcohol, pero tiene una gradación más moderada. Son vinos más fácil que la gente pueda entender de manera más simple y que pueda disfrutar de esa forma. Entonces, estamos sobre todo con esta mirada porque yo creo que hay un potencial demasiado grande en este lugar, en las dichas, para hacer vino de alta calidad de nivel mundial y no queremos despreciarlo, por así decir, metiéndonos en caminos que no son lo correcto, como quizás hacer un cero alcohol por una viña boutique como Casa del Bosque. Claro, y me imagino que también para hacer un vino cero alcohol de calidad hay que tener específicamente ese foco, ¿no? Porque exactamente, es una tecnología, exactamente. Y tratar de hacer todo el portfolio quizás es un poco también complejo. Exactamente, no, es justamente lo que tú dices, y después uno se mete también en un mar donde siempre va a haber pescado más preparado y más grande. Exactamente. Estamos hablando hoy con nuestro invitado, que es el enólogo de la viña Casas del Bosque, Alberto Guolo. Alberto, te quiero invitar a escuchar otra canción que no sé si la conozco. ¿Cuál es tu artista favorito de Italia? Ay, Dios mío, qué pregunta difícil, eso no me la esperaba. Ahora sí, en doppia no se me ocurre nadie, pero bueno, te voy a decir algo muy clásico, no sé, Domenico Modugno, ¿viste? Claro, hay muchos italianos que tienen viña. Ay, sí. Zúquero, por ejemplo, que es muy famoso, tiene una viña. Zúquero, es verdad. Es amante del vino, tienen su... Hay varios. Hay también Albano, que no sé si está conocido por acá. Sí, Albano y Robina Palo. Albano y Robina Palo, exacto. Él tiene una viña en Puglia también. Ahora se me ocurre así, bueno, más bien histórico, clásico. Buenos viñateros. Ya. Sí. Pero Domenico Modugno es muy antiguo. Sí, bueno, es que en realidad escucho mucha música extranjera más italiana. Bueno, vamos a escuchar a un argentino esta vez que se llama Gustavo Cerati, es un capo. Esto se llama Adiós y lo escuchamos aquí en Gran Reserva en Radio 13C. Seguimos en Gran Reserva, ya estamos llegando casi al final de este programa de hoy. Estamos a 11 de junio para los que escuchan este programa en formato estreno y estamos a 13 si es que usted lo escucha en formato repetición el día sábado, siempre a las 20 horas. Yo en esta sección Letras del Vino tengo algunas curiosidades y les quería contar que el año 2019, también se lo cuento a Alberto, nuestro invitado de hoy, Alberto, que es el enólogo de la viña Casas del Bosque, Alberto Guolo. En 2019, la empresa Space Cargo Unlimited envió 12 botellas de Chateau Petrus, uno de los vinos más caros de Burdeos, usted sabrá, a la Estación Espacial Internacional y estuvieron ahí 14 meses en gravedad cero. Al volver las botellas, se hizo una cata a ciegas y se demostró que el vino envejeció de forma distinta ahí en el espacio. Los taninos se sentían más evolucionados y los aromas florales se habían potenciado mucho más rápido que las botellas de control que se quedaron en la Tierra. Una de esas botellas espaciales se tasó en Christie's, la casa de subastas, por apenas $1 millón. ¿Por qué habrá sido, Alberto, que envejecieron distinto? Es interesante, eso no lo sabía. Bueno, que viste, las condiciones en el espacio son muy distintas, ausencia de gravedad, por lo tanto la presión es distinta. Me imagino también la entrada del oxígeno a través de la cápsula y del corcho debe tener una incidencia diferente y por lo tanto una evolución más marcada en cuanto a los taninos. Interesante. Bueno, tú sabes que también lo están haciendo algo parecido metiendo la botella bajo el mar, ¿no? Claro, la están guardando bajo el mar. Ahí se acentúa eso de la presión. Bueno, son horizontes que hay que explorar. A ti te toca viajar mucho, me imagino, mostrando vinos en diferentes partes del mundo. Y algún enólogo alguna vez, algún amigo me contaba que los vinos de alta gama que se ofrecen en los vuelos
también tienen que tener un tratamiento especial, porque efectivamente la altura los puede también y sí, bueno, saber distinto. Es cierto, es cierto. Yo desconozco un poco el tema, pero me imagino que sí. Bueno, claramente el vino es algo vivo y está sujeto a todas esas variaciones de temperatura, radiación solar y presión que le van alterando. Aquí te quiero preguntar en esta última sección algunas preguntas cortas que tienen que ver con situaciones más cotidianas de un enólogo en este caso, pero que también es consumidor de vinos y que tiene experiencias, como cada uno de nosotros con el mundo del vino. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es ese vino que alguna vez te voló la cabeza? Que lo probaste y dijiste, esto es algo totalmente distinto. Es lo que más me ha gustado hasta el momento. Es que es muy difícil porque probamos tanto vino y ya se convierte en la degustación como algo tan profesional que casi no disfrutamos más el vino, porque estamos siempre buscándole cómo estará hecho, qué madera habrá utilizado para hacer. Entonces hay mucho vino que me gusta. Ahora, tener que decirte así, yo te diría un Syrah de Jean-Louis Chave, un 2008. Me había encantado ese Syrah del norte del Ródano. Pero te puedo nombrar mucho. Todo me dice que soy un poco el hombre del Sauvignon Blanc, porque efectivamente he trabajado con esta cepa a lo largo de 3 continentes, en Italia, en la región de Friuli sobre todo, y después en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, donde claramente nació en los años 90 la fama del Sauvignon Blanc de ese estilo más tropical, ¿no? Y ahora claramente en Casablanca, y uno de mis más grandes inspiraciones es Didier Dagueneau, ese productor de la Loire. Es curioso como un italiano tenga tanta inspiración en Francia, ¿no? Porque en realidad para estas cepas francesas se ha hecho un desarrollo y un trabajo a lo largo de generaciones que lo lleva hoy en día a hacer vino que tienen un nivel de precisión y de búsqueda que nosotros tratamos de acercarnos de manera muy humilde, pero claro, se necesita tiempo y aprendizaje. Entonces, claro, Didier Dagueneau para los blancos con su Sauvignon Blanc, es un Sauvignon Blanc eterno. Y tú sabes que el Sauvignon Blanc es una cepa que no siempre evoluciona bien, no es como un Chardonnay que tiene más potencial. El Sauvignon Blanc tiene que estar pensado para durar, y bueno, estas son las inspiraciones. Y en Casa del Bosque hacemos una línea que se llama Sauvignon Blanc Pequeñas, que justamente trae esa inspiración, trae ese concepto de salir del esquema del Sauvignon Blanc como Sauvignon Blanc y de irse más hacia Sauvignon Blanc como vino blanco, con un potencial de guarda, un potencial de evolución que sea larga. Tengo una pregunta, ¿por qué se llama Pequeñas ahora y antes se llamaba Pequeñas Producciones? Es verdad, es cierto. No, se llama Pequeñas. Podría decirte cualquier cosa, pero te digo la verdad. ¿O se equivocaron y borraron producciones? No, en realidad era pensado en el mercado estadounidense y inglés, en el sentido que le costaba mucho decir pequeñas producciones. O sea, una palabra. Pequeñas es más simple de pronunciar y en el fondo igual comunica el sentido de la línea, que, bueno, las pequeñas son las hijas de Georgiana, la directora o los hijos. Perfecto, ya. Y también ese genera el nexo familiar que sigue existiendo y es muy fuerte en Casa del Bosque, pero también son pequeñas parcelas y pequeños volúmenes que producimos de cada uno de los 4 varietales que son Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir y Syrah. Yo soy muy fan de las pequeñas producciones, ahora pequeñas. No he probado pequeñas, pero pequeñas producciones sí las he probado mucho, Chardonnay especialmente. Mira, qué y bueno. Pinot Noir, que son mis cepas favoritas. Alberto, tú estás acostumbrado a probar tus vinos, presentarlos con estupendos menús, con comidas preparadas especialmente para el vino, pero cuéntame ese maridaje casero, anti-snob, con comida chatarra, con algo que te haya quedado perfecto a alguno de tus vinos, un maridaje inesperado. Sí, no soy muy de comida chatarra, pero mira, te puedo decir eso, que he probado justamente un Syrah Pequeñas, con de esa hamburguesa hecha por un furgoncito en la calle. ¿Ya? Y no le tenía mucha fe. Pero claro, el Syrah de clima frío, ahí de las dichas, tiene esa acidez casi como un vino blanco, ese pH tan bajo, una acidez marcada del clima frío, que entonces ha ido como limpiando bien esa grasa, esa untuosidad de la hamburguesa. Entonces fue una experiencia así como de contraste, pero que funcionó.
Perfecto. ¿Y algún tip, algún consejo útil del enólogo para la casa? Por ejemplo, no sé, pues, si es que el vino está demasiado caliente, ¿lo tenemos que meter al refrigerador a un golpe frío o eso jamás? ¿Alguna cosa que tú hagas mira, o que no hagas por ningún motivo? Claro, el tema de la temperatura a mí me vuelve loco en la casa y tengo toda esa cuestión de refrigeradores con distintas temperaturas seteados para cada vino. Soy bien fanático, pero sin embargo me cuesta siempre. O sea, nunca estoy feliz con la temperatura. Entonces pasa que a veces agarro una botella, aunque sea un tinto carísimo, le pongo un paño mojado y lo meto en el congelador. Entonces, ¿Un paño mojado? Sí, porque eso... envuelto. Un pañuelo, algo, sí, algo de tejido, y se lo pone envuelto, mojado, se lo pone envuelto a la botella y lo meto en el congelador porque finalmente eso acelera el efecto de enfriar, ¿no? Obviamente que ahí tiene que estar muy cuidadoso con cuánto tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para bajar 1 grado, 2 grados. Estamos hablando de cosas maniacales, nivel detalle extremo, pero a veces sí, no, el vino caliente yo no puedo tomarlo. No, sí. Es un tema que de verdad, si me dan un grande vino y me dicen, mira, ¿sabes qué? A 22 grados, no, y creo que pierde mucho potencial. ¿Te da un principio de paro cardíaco cuando alguien le pone hielo a una copa de vino? Un poco sí. No debería decirlo porque cada uno toma el vino como quiera, pero sí, no, ponerle el hielo me cuesta todavía. Aunque sea un blanco, ¿no? Aunque sea un blanco porque se va diluyendo en el fondo. Bueno, pero eso es justamente lo que uno tiene que tratar de, a mí me pasa lo mismo, pero tratar de borrarse, porque finalmente a la gente si le gusta sí que tome. No, exacto. De hecho, yo soy muy respetuoso, no le voy a hacer observación y todo, pero justamente si me preguntas, te contesto. Por supuesto. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de hoy. Alberto Buolo, enólogo de Viña Casa del Bosque, que nos trajo parte de su portfolio, en este caso los handcraft, que son en este caso el Chardonnay y el Carmener, de una línea que incluye también otros 2 más, el Pinot Noir. Es cierto, el Pinot Noir, el Syrah y también el Cabernet Sauvignon del Maipo. Muchísimas gracias por esta conversación, un gusto haberte conocido y gracias, bueno, para otra oportunidad podemos hablar de los otros vinos de la viña que tiene hartos más. Así que te agradezco y nosotros nos vamos, como siempre, invitándolos para el próximo jueves o el próximo sábado, dependiendo si escuchan ustedes este programa en estreno o en repetición. Les recuerdo que el consumo nocivo de alcohol daña tu salud y nos vamos escuchando algo de música. Esto se llama Here's Where the Story Ends. Nos vamos con esta canción de The Sundays. Que tengan una gran jornada y un mejor fin de semana. Que estén bien. Hasta la próxima. Chao.